Me llamo Laura. Hay un tipo de silencio que solo se escucha bien entrada la noche, cuando todos duermen y la casa debería sentirse como un refugio, pero en realidad es una jaula sin barrotes. Es un silencio pesado, denso, lleno de cosas que nunca se dijeron, de caricias que se extinguieron antes de llegar a nacer. Así he vivido durante años. Aprendí a moverme en esa calma espesa como si fuera parte de ella, una sombra más entre las paredes, cumpliendo mis rutinas como un ritual sagrado, preparar la ropa, ordenar las cosas, caminar descalza para no hacer ruido. David, mi esposo, duerme desde hace horas, hace tiempo que no compartimos cama ni sueños. Y yo me he acostumbrado a esa ausencia como quien se acostumbra a una vieja cicatriz. No duele, pero nunca desaparece. Esta noche, sin embargo, algo es distinto. Hay una vibración en el aire, un presentimiento, como si algo fuera a romperse. No lo sé aún, pero estoy a punto de abrir una puerta que no debería. Y al otro lado, no solo encontraré a Ethan, mi hijastro, también me encontraré a mí misma. Pensé que caminaba hacia la habitación de invitados, como tantas otras veces cuando el ronquido de David se volvía insoportable. Llevaba en brazos un montón de camisetas limpias, las de Ethan, que había dejado olvidadas en el cesto. Estaba cansada, agotada más bien, después de un turno eterno en el hospital. Una sobredosis, un accidente, sangre y gritos. Y yo allí, en piloto automático, como siempre. Quizás por eso abrí la puerta sin pensar, solo con el impulso de terminar de una vez con todo antes de dejarme caer en la cama. Pero no era la habitación de invitados. Y no estaba vacía. Allí estaba Ethan. Sentado en la cama. Completamente desnudo. Su cuerpo, joven, pálido bajo la luz tenue de su lámpara, se movía con una intensidad callada y casi dolorosa. Me detuve en seco. El tiempo se ralentizó. No me vio. No al principio. Su concentración era total, ajena al mundo. Entonces, lo escuché murmurar algo, una frase cargada de vergüenza que me atravesó. ¿Por qué todavía se curva así? Fue como si una parte de mí se abriera sin permiso. Una parte que llevaba demasiado tiempo cerrada, adormecida. La Laura enfermera, la esposa, la mujer decente, retrocedía despacio dentro de mí, como si supiera que ese instante no era suyo. Sentí que observaba algo sagrado y roto a la vez. Y lo peor, lo más confuso, es que no sentí horror. Sentí ternura. Sentí lástima. Sentí algo parecido a una comprensión antigua, profunda, casi maternal y a la vez, otra cosa. Algo oscuro, algo que no quería nombrar. No me moví. Me quedé allí, entre las sombras del marco de la puerta, como si una fuerza extraña me clavara los pies al suelo. Vi cómo dejaba caer las manos y escondía la cara entre ellas, derrotado. «Por esto es por lo que se ríen de mí», susurró. Y fue como escuchar mi propia voz de hace años, en la oscuridad de mi habitación, después de que David me rechazara sin palabras. Vi en Ethan no solo a un chico inseguro, sino a un espejo. Y en ese reflejo me vi a mí, marchita, invisible, con hambre de algo que ya no recordaba cómo se sentía. Entonces me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Su cara se encendió de un rojo violento, sus manos buscando con torpeza una sábana, su voz temblando, «Mamá, Laura, lo siento», y en ese instante exacto, con él cubriéndose y yo apretando las camisetas contra mi pecho como un escudo, supe que algo se había roto. En él. En mí. Y que esa grieta solo iba a hacerse más profunda. Porque por primera vez en años, sentí que no estaba sola en mi vacío. Y eso, era infinitamente más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Me quedé paralizada, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Ethan me miraba con los ojos abiertos de par en par, su respiración agitada, cubriéndose con torpeza. Esperando, lo supe al instante, que yo saliera corriendo, que gritara, que lo castigara, que hiciera lo que se espera de una madrastra decente. Pero no lo hice. No podía. Algo dentro de mí, una parte callada y antigua, se removía como un animal que despierta tras años de letargo. No era deseo lo que sentía, no todavía. Era algo más enredado, más turbio, una mezcla de culpa, ternura y una tristeza vieja como la piedra.
Apreté las camisetas con tanta fuerza contra el pecho que sentí mis uñas clavarse en la piel. Debería haber dicho algo, cualquier cosa, pero la garganta se me cerró. Solo pude murmurar, pensé que esta era la habitación de invitados, y mi voz, lejos de sonar firme, tembló como un hilo al borde de romperse. Él asintió, sin hablar, todavía cubierto por la sábana como si fuera un niño al que han pillado en medio de una travesura. Y de pronto, el silencio. Ese silencio conocido, denso, que siempre me acompañaba en las noches largas, volvió a instalarse entre nosotros, pero ahora era distinto. Estaba lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Me quedé allí, en el umbral, como una estatua, con el corazón martilleando en las costillas. ¿Por qué no me movía? ¿Qué buscaba en esa habitación, en esa mirada? Fue entonces cuando lo vi, no el cuerpo de Ethan, sino su dolor. Su vergüenza. Esa forma en la que se abrazaba a sí mismo, en la que evitaba mi mirada, como si esperara ser condenado. Y algo en mí, quizás el instinto de enfermera, quizás una ternura mal colocada, me hizo dar un paso dentro. Solo uno. Él levantó la cabeza, sorprendido, casi asustado. Pero no retrocedió. Nos miramos durante unos segundos eternos. Y fue como si toda la casa, todo lo que había sido mi vida hasta ese momento, desapareciera. Solo quedábamos él y yo. No dije nada más. Dejé suavemente las camisetas en una silla y, sin pensarlo del todo, me senté en el borde de su cama. No demasiado cerca, pero lo bastante como para sentir su calor. Sentí una corriente eléctrica recorriéndome la columna, un aviso. Mi mente gritaba que saliera de allí, que no estaba bien, que era una locura. Pero mi cuerpo, cansado y vacío, no se movió. No tienes que sentirte raro, dije al fin, con una voz que ni yo reconocí. Eso no te hace menos. Él me miró entonces con una expresión que no supe interpretar. Y por un instante, solo uno, sentí que estaba a punto de cruzar una línea. Una que, si lo hacía, no tendría vuelta atrás. Ethan bajó la mirada, sus mejillas aún encendidas de vergüenza, pero ya no era la vergüenza de haber sido visto. Era otra. Más íntima. Más antigua. Como si mi presencia allí, mi frase apenas susurrada, hubiera removido algo que él también llevaba enterrado. Yo lo sentía en el aire, lo leía en sus hombros tensos, en la forma en que apretaba la sábana como si se aferrara a su último refugio. No sabía qué estaba haciendo. Cada segundo en esa habitación era un paso más allá de todo lo que alguna vez creí que podía llegar a ser. Pero no me levanté. No dije perdón ni salí corriendo como se suponía que debía hacer. Me quedé porque algo dentro de mí necesitaba entender por qué, después de tantos años de silencio, ese instante me hacía sentir tan viva. Lo observé. No como a un niño, no como a un paciente, sino como a un ser humano fracturado, confundido, que solo quería ser aceptado, tocado, visto. Y tal vez porque yo también lo deseaba. Tal vez porque hacía demasiado tiempo que nadie me miraba de verdad. Las chicas se ríen, dijo de pronto, su voz apenas audible, rota. Dicen que mi cuerpo es raro. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. ¿Cuántas veces me había sentido así yo? ¿Ridícula, fuera de lugar, inútil en la piel que habitaba? Pensé en las noches en que me acercaba a David y él me empujaba suavemente hacia un costado, sin maldad, solo con esa indiferencia que te parte por dentro. Estoy cansado, Laura, me decía. Y entonces me quedaba ahí, en la cama, mirando al techo, sintiendo como mi deseo se convertía en algo vergonzoso. Me vi a mí en Ethan. Sentí esa herida compartida, ese abandono que no tiene nombre. No es raro, dije, volviendo al presente. Tu cuerpo no está roto. Alargué la mano, dudando por un segundo que pareció eterno, y la posé sobre su rodilla, encima de la sábana. Él se tensó, sorprendido. No era un gesto cargado de intención. Era suave, casi maternal, casi clínico. Pero el contacto encendió algo que ambos sabíamos que ya estaba allí, esperando. Ethan alzó los ojos hacia mí, brillantes de confusión y algo más profundo, algo que no supe nombrar. No dije nada más. Solo me quedé allí, respirando con dificultad, escuchando el tambor de mi corazón.
Y en ese momento, con mi mano temblando sobre su piel, supe que había cruzado la línea. No físicamente. Aún no. Pero emocionalmente ya no había vuelta atrás. Sentí el aire cambiar, volverse denso, cargado. Ethan no dijo nada. Solo me miró. Y yo supe, sin necesidad de palabras, que la noche no terminaría como todas las demás. No dormí esa noche. Después de salir de la habitación de Ethan, caminé de puntillas hasta mi cuarto como si el suelo pudiera delatar mi culpa. David roncaba, ajeno al huracán que acababa de desatarse dentro de su casa. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo que tantas veces había contemplado en la oscuridad, pero esta vez no sentía vacío, ni tristeza. Sentía vértigo. Sentía miedo. Y, en el fondo, algo parecido a euforia. Intenté repetirme que no había pasado nada grave, que no habíamos hecho más que compartir una mirada, un gesto, una conexión que no debería haber existido pero que fue humana, momentánea. Sin embargo, mi cuerpo no me creía. Cada centímetro de piel recordaba la tensión en la suya, la electricidad del contacto, la forma en que su respiración cambió cuando mi mano lo tocó. A la mañana siguiente, me comporté como si todo fuera normal. Preparé el café, doblé ropa, saludé con una sonrisa forzada. Ethan bajó tarde, en silencio, sin mirarme directamente, pero con los hombros menos caídos que de costumbre. Supe entonces que él también sentía lo mismo, ese algo invisible que ahora unía nuestros silencios. Durante el desayuno, la tensión era una tercera presencia en la mesa. Cada cucharada de cereales, cada sorbo de café estaba lleno de lo que no podíamos decir. Sobre la otra noche, empezó Ethan de pronto, sin levantar la vista. Yo me apresuré a interrumpirlo, con una voz aguda y nerviosa, no tienes que explicar nada. Pero él insistió. Sí, necesito hacerlo. Nadie me había dicho nunca eso. Nadie me había mirado como tú. Sus palabras me atravesaron. Mi reacción fue una mezcla de pánico y ternura. Lo miré y vi en sus ojos una chispa de esperanza, una fe ciega que me estremeció. Dijiste que podías ayudar, añadió. Esa frase me dejó helada. Recordé la noche anterior con claridad quirúrgica. ¿Ayudarlo? ¿A qué? ¿A quererse? ¿A sentirse hombre? ¿Y yo qué era en esa ecuación? ¿Una guía? ¿Una mujer rota proyectando sus heridas sobre un chico que solo buscaba consuelo? Tal vez deberíamos olvidarlo, Ethan, dije, sintiendo cómo se rompía algo dentro de él en ese instante. Bajó la mirada, asintió lentamente, pero vi cómo se apagaba la luz en sus ojos. Me sentí la peor persona del mundo. No por lo que había pasado, sino por haberle dado algo tan íntimo y luego arrebatárselo. Esa noche, David salió a jugar al póker con sus amigos. La casa quedó en silencio, como siempre. Pero esta vez, el silencio no me protegía. Me arrastraba. Me encontré de pie frente a la puerta de Ethan, con el corazón desbocado. Llamé con los nudillos, apenas un roce. Desde dentro, una voz casi susurrada respondió, «Entra». Y lo hice. La puerta ya estaba entreabierta, como si él supiera que yo vendría. Entré despacio, arrastrando conmigo una tormenta de pensamientos. Ethan estaba sentado en el suelo, apoyado contra el borde de la cama, vestido esta vez, con una sudadera holgada y el cabello despeinado como si no hubiera dormido. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron en un instante de silencio denso, espeso, donde cada emoción no dicha llenaba el espacio entre nosotros. «No debería estar aquí», murmuré, más para mí que para él. «Pero lo estás», respondió con una certeza que me atravesó. Me quedé de pie, sin saber qué hacer con mis manos, con mi cuerpo, con esa mezcla de deseo, culpa y un hambre emocional que no sabía cómo apagar. Él no se movió. No se acercó. Solo esperó. Como si supiera que cualquier gesto apresurado rompería ese frágil equilibrio que aún nos mantenía a salvo del abismo. Finalmente, me senté junto a él, en el suelo. Tan cerca que podía sentir el calor de su piel, pero sin tocarlo. Permanecimos así un rato largo, sin palabras. A veces, los silencios dicen más que cualquier confesión.
Mi corazón latía con fuerza, como si intentara advertirme, como si supiera que estábamos al borde de cruzar una línea definitiva. No puedo dejar de pensar en esa noche, murmuró al fin. Su voz era un suspiro cargado de una necesidad tan profunda que me dolió. Yo tampoco, respondí. Y esa confesión, sencilla y brutal, me desarmó por dentro. Ethan se giró hacia mí lentamente. ¿Puedo abrazarte?, preguntó, tan bajo que apenas lo oí. Asentí, incapaz de hablar. Sentí sus brazos envolverme por la cintura, su frente apoyada en mi estómago, como si buscara refugio en un lugar que no sabía que existía. Y, al mismo tiempo, yo también me refugié en él. Cerré los ojos y por un instante, sentí paz. Una paz distinta, dolorosa, como cuando uno se permite llorar después de aguantar demasiado. Mi mano fue a su cabello por instinto, acariciándolo suavemente. Nadie me había tocado así en años. Nadie me había sostenido sin exigirme nada a cambio. Levantó la mirada y nuestros rostros quedaron cerca, peligrosamente cerca. Y entonces, sin planearlo, sin pensar, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento, inseguro, pero cargado de una emoción cruda, de una verdad que ya no podíamos negar. Nos separamos despacio, sin aliento, los ojos clavados el uno en el otro. No dijimos nada. No hacía falta. Sabíamos que, desde ese momento, ya nada sería igual. Esa noche no pasó más. Solo nos quedamos abrazados, compartiendo una cercanía que dolía y aliviaba a la vez. Pero lo que habíamos empezado ya no podía detenerse. Y muy en el fondo, ambos lo sabíamos. Al día siguiente, la casa parecía más pequeña. Cada rincón tenía ecos de lo que habíamos compartido la noche anterior. Yo caminaba como si flotara, con los gestos de siempre, preparar el desayuno, limpiar la encimera, revisar el móvil, pero todo lo hacía como si estuviera interpretando un papel. Por dentro, era otra. Por dentro, algo se había encendido y, al mismo tiempo, comenzaba a consumirme. Ethan pasó junto a mí en silencio. Su brazo rozó el mío en la cocina y ambos contuvimos el aliento. No nos dijimos nada, pero el contacto fue suficiente para despertar lo que intentábamos esconder. David salió a trabajar sin sospechar nada. Me besó en la mejilla, como cada mañana, mecánico, ausente. Y ese beso fue una cuchillada. Sentí náuseas. Sentí culpa. Pero también sentí algo peor, alivio. Porque ahora sabía que ya no pertenecía a ese lugar. Esa noche, David trabajaba otro turno. La casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era el silencio que conocía, no el que me acompañaba durante años. Ahora era un silencio cargado, expectante, como si las paredes contuvieran la respiración. Intenté mantenerme ocupada. Vi televisión sin prestar atención, abrí un libro sin leer. Todo era inútil. Cada pensamiento, cada latido me empujaba de nuevo hacia Ethan. Me resistí. Me repetí que no debía, que lo de la noche anterior había sido un desliz provocado por la soledad, que si volvía a cruzar esa puerta ya no habría posibilidad de redención. Pero mis pies tenían memoria. Me encontré de nuevo frente a su habitación, la mano temblando al tocar la madera. No necesitaba llamar. La puerta estaba entreabierta. Él estaba tumbado en la cama, con los auriculares puestos, los ojos cerrados, pero su respiración cambió al verme. Se incorporó lentamente, me miró. Y allí estaba otra vez esa mezcla peligrosa de anhelo y miedo. No debería estar aquí, dije, repitiendo mi mantra inútil. Pero estás, respondió él, con la misma certeza tranquila. Y esta vez no hubo distancia. Me acerqué, él se acercó. Nos tocamos como quien toca el agua por primera vez, con miedo y deseo. Cada caricia era una confesión. Cada suspiro, una ruptura con todo lo que habíamos sido antes. No nos apresuramos. Nos desnudamos como se desnuda un recuerdo, despacio, con reverencia, con temblor. Me sentí viva. Me sentí vista. No como esposa, ni como madre, ni como enfermera. Me sentí mujer. Por primera vez en años. Su cuerpo buscó el mío con una torpeza dulce, sincera, y en sus brazos encontré algo que había olvidado,
la sensación de ser deseada. Pero incluso en medio del calor de la entrega, una sombra se coló por la rendija de la puerta. Una sospecha, una posibilidad que hasta entonces había evitado nombrar, ¿y si alguien lo descubría? ¿Y si este lugar secreto que habíamos creado, estaba a punto de desmoronarse? El domingo siguiente amaneció con una lluvia densa, persistente, que golpeaba los cristales como si el cielo intentara advertirme. Me levanté temprano, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Tenía esa presión en el pecho, esa intuición que a veces sentimos antes de una tormenta. Ethan aún dormía. Su habitación, al final del pasillo, parecía tan lejana y tan cercana al mismo tiempo. Preparé café, intentando hacer todo como siempre, poner la radio baja, revisar la ropa limpia, anotar mentalmente lo que faltaba para la semana. Pero todo me salía mal. Se me cayó una taza. Me corté el dedo al abrir un paquete. Mis manos temblaban. No era solo culpa, era miedo. Y entonces escuché la puerta principal. Me congelé. David. No debía estar en casa. Su turno debía durar hasta la tarde, pero allí estaba, empapado, el rostro cansado y los hombros hundidos. Nos mandaron a casa por un fallo eléctrico en la planta, dijo secándose el cabello con desgano. Asentí. Fui hasta la cocina con la respiración contenida, tratando de actuar como si nada. Pero mi cuerpo no me obedecía. Cada músculo estaba tenso. Cada segundo era una cuenta atrás. Y lo inevitable sucedió. Cuando salía del baño con una toalla en la mano, vi a David de pie frente a la habitación de Ethan. La puerta estaba entornada. Yo acababa de salir de allí. Mi ropa aún desordenada. El cabello húmedo de sudor y no de ducha. David me miró. Sus ojos pasaron de mi rostro a la habitación, donde Ethan, confundido, acababa de asomarse, con la camiseta mal puesta. El tiempo se detuvo. No dijo nada. Solo me observó. Un gesto apenas visible cruzó su cara. ¿Duda? ¿Dolor? ¿Rabia contenida? No lo sé. Asintió una sola vez, en silencio, y se fue a nuestra habitación sin pronunciar palabra. Y ese silencio fue peor que cualquier grito. Peor que cualquier insulto. Era un veredicto. Era la confirmación de algo que no se podía deshacer. Me quedé sola en el pasillo, sintiendo cómo el suelo se deshacía bajo mis pies. Quise correr tras él, explicarle, mentir, llorar, pero no hice nada. Solo respiré hondo y regresé a la cocina como si todavía tuviera control sobre mi mundo. Pero ya no. Esa noche, David no salió. Ethan me evitó. La casa se volvió un campo de minas. Y yo solo podía pensar en una cosa, como algo tan íntimo, tan secreto, podía empezar a derrumbarse tan fácilmente. Habíamos sido descuidados. Habíamos creído que podíamos escondernos del mundo. Pero los secretos tienen forma de agua, siempre encuentran una grieta. Y ahora, mi hogar, mi familia, incluso mi propia identidad, estaban al borde de esa grieta. Solo quedaba esperar cuál sería la primera pieza en caer. Y si yo tendría fuerza para ver el derrumbe sin caer con él. Esa noche, mientras la casa dormía y la lluvia aún golpeaba tímida los cristales, me senté sola en la sala, envuelta en una manta que no lograba darme calor. Ethan no salió de su habitación. David tampoco volvió a mirarme igual. Todo se había roto, pero en ese quiebre encontré algo que no esperaba. Silencio, sí, pero uno distinto. No era el silencio de la ausencia, sino el de la reflexión. Por primera vez en mucho tiempo, me vi tal como era, una mujer herida, hambrienta de afecto, de sentido. No soy inocente, pero tampoco soy un monstruo. A veces, la traición nace del miedo, no del odio. A veces, buscamos consuelo en los lugares equivocados porque no sabemos cómo pedirlo donde deberíamos. Hoy, mientras preparo mis maletas, no huyo. Me aparto para no destruir más. Me marcho porque quiero aprender a mirarme sin vergüenza, a tocar sin dañar, a sentir sin esconderme. Tal vez algún día David me perdone. Tal vez Ethan también me olvide. Pero sobre todo, quiero perdonarme a mí.
porque entendí que la lealtad verdadera empieza con uno mismo. Y que a veces, solo a través del dolor más profundo, nace una vida más honesta.